Salve. Eh, Quería hablar, sobrevolar un poco el tema referido a una palabra, a un término griego, que en los últimos años un periodista, que también es médico, neurólogo, creo, casi con seguridad, aunque no ejerce de periodista, el muy respetable doctor Nelson Castro, viene empleando estos últimos ya varios años, lo que él llama, o que ha aprendido, no recuerdo de dónde, ha tomado el síndrome de hubris, ¿no? Que escribe con U castellana, con U latina, referida a términos psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, políticos, como una suerte de, según su descripción, engolosinamiento con el poder. Imagino que esta palabra que él, tomada del inglés aparentemente, hubris, con U latina, es lo que también se conoce como, transliterado del griego, hibris, con H, puesto que se ha tenido, todavía se conserva para mí la mala costumbre de transliterar desde el inglés, ¿no? Con la H inglesa, esto es la J, y así como he explicado varias veces y así como lo empleo en mis libros, he optado por poner hibris con J, ya que, repito una vez más, nosotros, los mediterráneos, los latinos, los italianos, los españoles, los mediterráneos, estamos no más cerca, sino directamente venimos de ese mundo, ¿no? Como ya he explicado o contado, que mi propio apellido, Fareta, Faretren, bien, ya figura en el verso 45 de la Ilíada. Bueno, entonces, nosotros, los hispanoparlantes en este caso, transliteremos con la J, no con la H inglesa. El tema es como hibris o hubris, como lo ha traído, puesto en escena médicamente, periodísticamente, el doctor Castro, el doctor Nelson Castro, él refiere a un engolosinamiento del poder, referido a diferentes figuras y de un punto de vista psiquiátrico-neurológico, en el cual no vamos a entrar. Ahora bien, la hibris griega en sentido clásico es más que un engolosinamiento, es un exceso de poder. Es hacer una de más, literalmente. Es cuando se ha ganado la batalla, o se ha vencido al enemigo, al oponente, al agonista, ejercer un exceso de fuerza. Es lo que Georges Dumézil, en su teoría de la trifuncionalidad indoeuropea, y referida a la segunda función, esto es la función de la administración de la fuerza, cuya figura ejemplar epónima es el héroe, da o llama el pecado del guerrero, el pecado de la segunda función. Y da como ejemplo, lee como ejemplo perfecto, reactualiza como ejemplo perfecto, ya esto estaba en la historia de Tito Livio, la episodio de la historia arcaica de los comienzos de Roma, la lucha entre Curiacios y Horacios, para definir determinado elemento que no viene al caso del comienzo de Roma, el comienzo de la fundación de Roma, poco después de la fundación de Roma, poco después de Rómulo, el siguiente rey, no recuerdo ahora el nombre, Tulio Stilio,
creo que sí. Bueno, ¿no? Para disputar una alianza o quién decidía sobre el futuro de Roma y la ciudad de Alba, cada una de estas ciudades nombra a tres combatientes que son hermanos entre sí, los Horacios y los Curiacios, los Horacios representando a Roma. Bueno, anda el tema, Fareta. La batalla, la lucha, a espada, escudo, a red, muy cruenta. Un Horacio, el último sobreviviente de los tres, termina ganando la batalla y matando a los tres Curiacios. Ahora bien, uno de estos Curiacios era ya el prometido o el esposo, ahí la leyenda difiere, de Camila. Esto es, una hermana de Horacio, del Horacio superviviente, ya estaba, no sé si noviando, casada, o en unión con uno de estos tres Curiacios que su hermano Horacio acaba de vencer, de matar. Y Camila se pone a llorar, a lamentar la muerte de su amado en manos de su hermano, Horacio. Horacio, presa de la hibris, del pecado de guerrero, del exceso de fuerza, de hacer una de más, termina golpeando o, según las versiones, matando a su propia hermana Camila. Con lo cual, después este Horacio sobreviviente tendrá que hacer una suerte de ritos expiatorios. Así que la hibris, el pecado de la segunda función, el pecado del guerrero, el exceso de fuerza, precisamente refiere a esto, no a un engolosinamiento del poder, sino a un exceso de fuerza cuando ya es innecesaria. O cuando, en este caso más que nunca epónimo, que acabo malamente de narrar, se ejerce incluso endogámicamente, o sea, se ejerce este Horacio vencedor y superviviente en la batalla, en la pugna en el lago, contra su propia hermana Camila. Así que ese sería el concepto de hibris, o creo que transliterado a la manera inglesa, hubris con una O, referido, al parecer, no, mejor dicho, según el doctor Castro, que es neurólogo, que es también neurólogo, a un síndrome de engolosinamiento del poder. Remataría esto a la manera de uno de estos Horacios, esperemos de una forma menos cruenta, recordando que muchos de los términos médicos neurológicos, psiquiátricos, son, como tantos, derivados, muchas veces confusos, híbridos. Se discute si de hibris no derivaría el término que en castellano es híbrido, ¿no? Aunque se discute. Los etimólogos y los exégetas y los helenistas no están muy de acuerdo en esto. Yo apuesto, ¿no? Creo, ¿no? Que sí, que híbrido deriva de ibris o de hubris. Pero quisiera subrayar, acotar, esta como nota al pie, que hay que tener presente que estas traslaciones de términos clásicos, míticos, legendarios, de origen griego, latino, de origen mediterráneo, de origen simbólico, mítico, a, una vez más, ciertas etiologías de tipo neurológico, psicológico, psiquiátrico, no son muchas veces de las más afortunadas. Y si se intenta hacer un derivado, como muchos términos médicos en general
son a veces un tanto híbridos con respecto a su raíz griega o latina, llamar la atención, hacer el subrayado de que puede emplearse, para decirlo un tanto en criollo, un tanto en argentino, emplearse un tanto a la Bartola. Sobre esto más extensamente me he referido en un capítulo de mi libro, La Pasión Manda, de la condición y la representación melodramática, que creo que está agotado y que esperemos reeditar en algún momento. Ahí a su vez polemizamos con este uso de términos míticos, míticos legendarios, de origen griego o romano, al ser trasladados a determinadas etiologías médicas, sobre todo neurología y sobre todo psiquiátricas. Así que tomemos esto, o al menos intento, como un subrayado de que ciertas traslaciones, no esta, sino ciertas traslaciones médicas, psiquiátricas, neurológicas, tomadas de mitologemas o de elementos mitologemáticos, hay que tomarlas, para decirlo en latín, cum grano salis, con un grano de sal. Con cuidado, con muchísimo cuidado. Como precisamente una operación o un descubrimiento o una investigación neurológica, con mucho cuidado. Eso, más allá de la forma de emplearlo del doctor Nelson Castro con respecto a determinadas figuras de la política reciente de la Argentina. Pero nuestra tarea en este caso es también hacer este tipo de subrayados, de diferencias que también guardan un sentido polémico. Con respecto a esta demitificación, o mejor dicho, para decirlo con Karl Kerenji, a esta tecnificación del mito. Creemos, estoy convencido, de que en el caso del síndrome de Hubris, más allá de la utilización y de su realidad neurológica, clínica, psiquiátrica, psicológica, se trata también, o forma parte también, de lo que Karl Kerenji ha llamado tiempo atrás en sus estudios, tecnificación del mito. Salve.